Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el día de hoy en la clase de argumentación social vamos a tratar dos temas que podrían parecer lo mismo, pero realmente son conceptos e ideas diferentes. Bueno, estos dos temas vendrían siendo el resumen y la sinopsis. Podrían decir que son temas muy parecidos, pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus características principales que trata de distinguirlo precisamente del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para eso tendremos que empezar a ver qué es un resumen o qué es una sinopsis. Bueno, con esto podríamos empezar pues con el resumen. El resumen es es una abreviación de un texto. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes hacen precisamente un resumen de algo, lo que tendrían que hacer sería copiar, el texto tal cual es. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque podría llegar a sonar raro. Pues que el resumen es tomando las bases y los hechos del autor. Es una exposición de ideas sobre un tema, pero sin afectar la idea del autor. ¿Qué quiero decir con esto precisamente? Que el resumen es, ustedes tienen un texto, lo leen, y si quisieran realizar un resumen del texto, tendrían que ir copiando directamente del texto las partes más importantes, sin cambiar nada. Ustedes lo más que podrían llegar a cambiar sería el hecho de usar ciertos conectores para darle una mayor coherencia al texto. Esto, claro está, pues sin modificarlo directamente. ¿Cómo que modificarlo? Pues si usan algún conector que podría llegar a dar otra connotación, ya no sería el mismo sentido. Por ejemplo, el autor en su texto original escribe, tiene que pasar esto y esto. Y ustedes a la hora de transcribirlo para hacer el resumen ponen, tiene que pasar esto o esto. Al cambiar ese conector que sería el y por un o, estarán cambiando el sentido completamente del texto. ¿A qué quiero decir con esto? Pues algo que tenía que pasar dos cosas, ahora tiene que pasar una u otra. Ya no es necesario. Y con esto cambia precisamente el sentido y la coherencia del texto. Esa sería una característica principal de lo que vendría siendo, en este caso, el resumen, que trata de abreviar un texto tomando las partes más importantes de este. Y con eso trata de, hacer lo más destacable. Claro está, todo esto depende a criterio de la persona que haga el resumen. En este caso, si ustedes notan que el autor trata mucho un tema en específico, es el texto amplio, pero abarca mucho un tema en específico, lo más congruente sería incluir ese tema dentro de lo que vendría siendo el resumen. En cambio, si está el texto y nada más comenta por encima otro tema, pues ese tema tal parece que no parecía ser tan importante para el autor. Por lo tanto, ese tema tampoco tendría que ser tan importante o ni siquiera tendría que ver en el resumen. ¿Por qué? Justamente porque no es un tema al que el autor le haya tomado importancia. Y si el resumen es una recopilación de los momentos más importantes del texto del autor, pues no es como que realmente tendría que estar ahí si el autor no le dio una importancia desde el inicio. En este caso, el resumen tiene unos ciertos objetivos, como sería el abreviar la información lo mayor posible y de la manera más congruente o sensata. También tendría que ser presentar la información deseada de una manera limpia y ordenada. Aparte de que a la hora de escribirlo, ejerza como un aprendizaje. ¿En qué sentido debería de ejercer el aprendizaje? Pues en el sentido de que tú vas a tener que leer justamente todo el texto completamente. Eso haría que tuvieras que analizar el texto detalladamente y ver cuáles son las partes más importantes de este texto, cuáles son las importantes que se nota que el autor quiso destacar
y cuáles son las partes que no. Aparte de darle sentido tú al texto. Cuando haces un resumen es muy apropiado tener el texto en el que te basas a mano. ¿Qué quiero decir con esto? Con tenerlo al lado, porque esa es una principal característica del resumen, ser una transcripción tal cual del texto original. La diferencia es que no vamos a tener la misma cantidad de texto de manera inicial que una vez haciendo el resumen. Esto justamente porque es una abreviación de toda esta información condensada. Digamos, si ustedes llegan a buscar resúmenes en internet, muchas veces llegan a modificar lo que vendría siendo el texto original. Hay veces que no lo hacen, que serían las veces correctas, en las que nosotros podríamos decir efectivamente que eso es precisamente un resumen. ¿Por qué? Porque toman las palabras del autor tal cuales son y no afecta lo que vino haciendo su idea principal. En cambio, hay personas que a la hora de hacer un resumen lo cambian y ponen parte de sus ideas. Esto es incorrecto dado a que modifica la versión del autor. Creo que se sobreentiende que también está mal el hecho de tomar partes del texto del autor y acomodarlas de tal manera que parezca o dé la apariencia de no dar el mensaje inicial que da el autor. Por ejemplo, si toman un cierto texto, no sé, el texto hablando de la cultura nazi, y el autor rechaza esa misma cultura y da unas razones muy específicas de por qué la cultura no es correcta, y ustedes a la hora de hacer el resumen ignoran eso y ponen ciertas frases que digan, no sé, una frase es: a mí me gusta el creer que todas las religiones son iguales y no por eso deben ser diferentes o rechazadas algunas, y rechazo la cultura nazi, y borran ciertas palabras en eso. A la hora de terminarlo transcribiendo podría terminar diciendo algo como que al autor le gustaba esa cierta cultura, cosa que sería falsa. ¿Por qué? Porque al leer detenidamente lo que vendría siendo el texto, él la rechazaría completamente. Pero ustedes a la hora de realizar este cierto resumen, lo realizaron sin tomarle importancia al objetivo primordial del autor, que sería la parte más importante del resumen: tomar el objetivo y las creencias del autor de todo un texto y tomar las partes más importantes de este. Entonces ya con esto se lograría tomar como que la importancia de esto. En cambio viene el otro tema que vendría siendo la síntesis. ¿Cuál es la diferencia de la síntesis a el resumen? Pues la principal diferencia es todo. ¿Qué quiero decir con todo? Como les dije anteriormente, pues el resumen tienes que tomar las palabras del autor tal cual son. ¿Qué significa esto? Que no tienes que modificarlo. En cambio, el resumen es completamente diferente. Tienes que dar tu opinión o cómo tú veas el tema. Claro, está tomando ciertos puntos de referencia del autor. Podrías cambiar con esto, pues vendría siendo el punto de vista en el que se toma. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú tienes un resumen y ya con esto, pues lo que haces es, digamos, tomar lo que dice el autor. Ahora en lo que haces en la síntesis, pues el punto principal de vista puede ser el del autor, pero el punto principal de vista es el tuyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para crear o desarrollar una síntesis lo que tienes que hacer es leer tu texto principal. Este sería tu texto base. Entonces, ya teniendo lo que vendrá a ser tu texto base, lo vas a ir desglosando a una manera en la que tú lo entiendas y tú lo comprendas, con los puntos que tú más veas como importantes o deseas desarrollar con esto. Entonces, ya con estos puntos, a partir de estos, tú vas a hacer justamente el resumen. Tú vas a hacer, bueno, no el resumen, vas a hacer la síntesis, y va a ser diferente
a la visión del autor. Podría llegar a ser la misma, pero ese no sería como que el interés inicial. ¿Por qué? Porque en la síntesis tratas de abordar más tu opinión con respecto al tema que trata el autor. Por ejemplo, si digamos, en el ejemplo que di anteriormente, el autor trata un tema muy extenso de una manera y otro tema lo toca solo por encima. Si a tu criterio consideras que es más importante o podría llegar a causar más trascendencia o tienes más opinión del tema que trató por encima, tú puedes desglosar ese tema dentro de tu síntesis y al tema que abarcó mayor interés podrías desglosarlo, digamos, de una manera más sencilla o de una manera más corta. Haciendo esto que puede que tengas el mismo interés que el autor dentro de tu síntesis, pero a la vez puede que sea diferente de cómo vio el autor esto. Por ejemplo, si desarrollaras o escribieras lo que vendría siendo una síntesis, podrías decir, yo considero que el autor en este tema en especial tocó el tema así, 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 pero considero que la mejor manera de haberlo hecho sería así, 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 dando de esta manera un punto de vista así, así y así, como que desarrollando, dando más tu opinión, que a diferencia del resumen en el que tu opinión no está permitida, es simplemente lo que dice y redacta el autor dentro de su escrito. Es por eso mismo que los dos textos podrían llegar a tener una cierta, digamos, extensión muy diferente. ¿Por qué? Porque el resumen, al ser propiamente una abreviación del texto original, por decirlo de alguna manera, su longitud o su extensión tiene que ser mucha más corta. Justamente por esto, no puede tener un resumen la misma longitud que pudiera llegar a tener el texto original. Sería absurdo y no tendría sentido. ¿Por qué? Porque sería el mismo texto original del cual estás haciendo el resumen. Generalmente es aceptable hacer un resumen alrededor del 25% del texto original. Puede llegar a ser más o puede llegar a ser menos. En este caso menos si el resumen está, digamos, bien sintetizado, bien especializado respecto a lo que podría llegar a ser el tema y no tendría que abarcar el tema de manera ya sea global o tocarlo muy a fondo. Podrá llegar a ser un resumen, llamémoslo, por encima. En cambio, la sinopsis es muy variante. Se recomienda, claro está, que sea alrededor de la mitad del texto original del autor, pero hay un problema. Como en la sinopsis tocas y también tiene que ver justamente lo que vendría a ser tu interés, tu opinión, tu perspectiva, puedes hacerla más larga inclusive que el texto original del autor. Es por eso que la síntesis es muy diferente a lo que vendría a llegar a ser el resumen. ¿Comparten similitudes? Sí, comparten diferencias más. Es por eso que tienen objetivos completamente diferentes. Por ejemplo, el objetivo de la síntesis sería interpretar la información y presentarlo en un texto original. Pues el texto original justamente vendría a ser su opinión, tomando como bases y tomando como cimientos el texto original en el que se basaron. También como objetivo tendría justamente el ampliar las ideas con deducciones propias o ideas personales. Esto anteriormente, como les dije, pues sería justamente la manera en la que ustedes podrían alargar el texto. O también comparte un objetivo igual en este caso, que sería la motivación al aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Pues justamente este video vendría a representar una síntesis. ¿Una síntesis de qué? De documentos que yo estuve leyendo donde trataban justamente este tema del resumen y de la síntesis. Y pues yo los tuve que leer, los tuve que analizar y les tuve que dar, digamos, tuve que hacer un resumen de ellos para ver qué era lo importante decir y qué no era justamente necesario decir. Y de ahí tuve que sacar, del resumen que yo hice, tuve que sacar una síntesis para explicarlo tal vez de una manera diferente
porque estos resúmenes, estos textos originales que yo saqué, siempre tratan todo de una manera muy formal, viéndolo como con objetivos, viéndolo con propósitos, viéndolo con puntualidades. En cambio, yo lo que hice a la hora de transformarlo, el resumen en una síntesis, pues fue tomarlo como que de una manera más ligera, más fácil para el aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente modificando el lenguaje, siendo más impropio y usando una mayor cantidad de expresiones o de ejemplos justamente. Esta podría llegar a ser una útil herramienta, ya sea en la creación de síntesis, el uso de ejemplos. ¿Por qué? Porque el uso de ejemplos puede llegar a contextualizar o dar una situación similar a de algo que tú estás queriendo llegar a tratar o abordar. El uso de poner un ejemplo podría llegar a facilitar la idea de que una persona visualice la situación o visualice la idea. Esto generalmente se llega a utilizar con normalidad, muchas veces llevando ejemplos al absurdo, que podrían llegar a ser ejemplos que tú digas que es raro o cuanto menos curioso, pero que funcionan. Y eso es lo que trata de hacer el ejemplo, que funcione y te contextualices a la idea. Muchas veces no es necesario que el ejemplo sea muy centrado con lo que vendría siendo real, sino que el ejemplo lo que busca es que entiendas la idea, que entiendas el concepto, que entiendas la situación. Y una vez entendiendo esto, justamente es cuando ya el ejemplo es funcional. Si tú entiendes el ejemplo, entiendes con eso la situación. Puede que la situación original sea muy rebuscada al igual que el ejemplo, o puede que la situación original sea muy seria y el ejemplo sea muy rebuscado, pero basta con entender estos ejemplos para entender las situaciones y cómo es que pueden afectarse entre ellas. Es por eso que el uso de estos es muy importante dentro de lo que vendría siendo la síntesis. Bueno, con esto creo que logré abarcar el tema y creo que lo más conveniente sería justamente el hecho de dejarles la tarea. La tarea se los voy a dejar, como ya les comenté anteriormente en la clase, en un documento, en un PDF escrito que deberían de hacer, pero también se las voy a estar comentando o diciendo dentro de lo que deberían ser los videos al final de este. Bueno, la tarea esencialmente va a ser, ustedes van a tener que elegir un texto. Si ustedes quieren elegir dos textos, yo no tengo ningún problema. Puede ser un texto para hacer el resumen y un texto para hacer la síntesis, o puede que del mismo texto hagan el resumen y hagan la síntesis. Los criterios, digamos, de evaluación va a ser que traten de seguir los objetivos que les comenté anteriormente. En el caso del resumen, pues tiene que ser una abreviación de la información presentando el texto original, o sea que no tienen que editar nada. También debe de presentar claramente las ideas originales del autor y pues como que facilitar el proceso de aprendizaje en el sentido de que sea una información más resumida y más fácil de digerir. En cambio, dentro de lo que vendría a ser la síntesis, sería interpretar la información a su entendimiento y el cómo ustedes hayan entendido el texto original, el ampliar las ideas con justamente deducciones o ideas personales dentro de las ideas del autor, o justamente el motivar el proceso de aprendizaje y ver cómo esto ustedes lo pueden llegar a incentivar, digamos, el cómo les gustaría hacer o facilitar que el autor entre a más público o ustedes hacer que el público entre al autor. Esas dos circunstancias en específico. Bueno, con esto yo ya no tengo nada más que decir. Esto ha sido todo el video y pues hasta luego.